Mateo capítulo 22, versículos del 1 al 14. Hemos estado yendo por todo el libro de Mateo y ya estamos realmente ya casi en la parte final de este libro, y el día de hoy corresponde el 22, versículos del 1 al 14, y cuando lo tengas, y por favor me puedes responder con un amén. Amén. Dice la palabra del Señor. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo: decid a los convidados: he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oír el rey, se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Amado Padre, Señor, agradecemos tu palabra, agradecemos que en ella tenemos no todo lo que podríamos saber de ti, Señor, porque ni siquiera tu palabra nos habla de manera exhaustiva de quién eres tú. Pero sí sabemos, Padre, que en tu palabra tenemos todo lo que necesitamos para poder conocerte a ti, conocer a tu Hijo, en quien tú das vida eterna, y porque sabemos que en ella tenemos todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Padre, te pedimos que tú abras los ojos de nuestro entendimiento para entender pasajes complicados como estos, Señor, historias tan lejanas a lo que nosotros estamos acostumbrados, pero verdades tan necesarias que nosotros necesitamos el día de hoy, Padre. Abre nuestros ojos, abre nuestro corazón y muévenos, Señor, hacia la obediencia a nuestro Señor Jesucristo. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, tomar asiento, hermanos. Si usted recuerda o ha visto las últimas semanas que hemos estado estudiando este libro, realmente hemos estado viendo con estas tres parábolas que tienen mucho en común entre ellas. Y cuando nosotros comparamos la parábola que vimos la semana pasada con la que vemos el día de hoy, una de las cosas interesantes que nosotros podemos ver en estas parábolas, hermanos, es que las dos parábolas nos están hablando acerca de la desobediencia en contra de un rey o la desobediencia en contra de Dios de dos diferentes maneras. Es como si en estas últimas dos parábolas que hemos estudiado, estas dos historias que hemos estudiado, el texto nos estuviese mostrando que hay dos maneras distintas en las que constantemente nosotros podemos estar pecando en contra del Señor.
Si usted recuerda, la semana pasada estuvimos viendo una parábola acerca de un hombre que tenía una viña y esa viña era el pueblo de Dios y empezó a describir cómo las personas llamadas a cuidar el pueblo de Dios comenzaron a utilizar el pueblo de Dios para pecar contra Dios. Puesto en nuestro contexto, es como si nos dijese, la semana pasada vimos cómo el Señor tiene a su iglesia y cómo las personas dentro de la iglesia utilizan la iglesia para pecar contra Dios. Y en esta ocasión el texto nos muestra cómo el Señor está organizando una boda para su hijo. El rey está utilizando una boda para su hijo y nos muestra cómo las personas utilizan a su hijo para pecar contra Dios. ¿Sí nota? Realmente nos dicen la misma cosa de dos diferentes maneras. Realmente nos dicen que nosotros podemos pecar contra el Señor, utilizar la iglesia para pecar contra el Señor y al mismo tiempo nosotros podemos rechazar al Hijo de Dios o al Hijo del Rey y ahí también estaríamos pecando contra el Señor. Esto debería hacernos pausar un segundo, hermano. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros vemos estas parábolas o cuando nosotros vemos la manera en la que se describe al Señor Jesucristo y a su iglesia, estas cosas no es accidente que vayan juntas. Lo que está mostrando el texto es que nosotros no podemos dañar a la iglesia sin pecar contra Cristo y nosotros no podemos pecar contra Cristo sin dañar a la iglesia. Las dos cosas van de la mano al punto, hermano, que los pecados que tú y yo cometemos, aun cuando los cometamos a solas, aun cuando nadie nos está viendo, es un pecado en contra del Señor Jesucristo y es un pecado que puede destruir a la iglesia de Cristo. Las dos cosas van entrelazadas. Tú no puedes decir que tú estás caminando bien con Cristo si no estás caminando bien con la iglesia de Cristo. O tú no puedes decir que tú estás caminando bien con la iglesia si no estás caminando con Cristo. Por eso es que muchas veces cuando surge la pregunta, ¿se necesita la iglesia para estar bien con Dios? Esa pregunta, hermano, cuando tú la escuches, recuerda, es la pregunta más necia que puede existir. ¿Se necesita la iglesia para estar bien con Dios? Sí. ¿Se necesita a Cristo para estar bien con la iglesia? También. Así que cuando tu comunión con la iglesia falla, tú sabes que estás mal con Cristo, o tu comunión con Cristo falla, así no tengas problemas en la iglesia, tú estás mal con la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque todo lo que nosotros vemos en la Escritura nos apunta hacia esos dos lugares. Tener comunión de manera correcta con Cristo es tener comunión de manera correcta con la iglesia. Juan mismo lo dice en 1 de Juan 1:3, cuando está hablando acerca de la comunión con Dios, dice: lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos. ¿Y para qué les anunciaban la palabra a las iglesias? Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Es decir, hermano, la pregunta principal que yo quiero que veamos en esta parábola y utilizando este texto, no es solamente si tú quieres morirte y después irte al cielo. A veces cuando evangelizamos, así evangelizamos nosotros. ¿A usted le gustaría ir al cielo o al infierno? Bueno, si nada más tengo dos opciones, yo creo que mejor al cielo. ¿A usted le gustaría estar bien con Dios o estar mal con Dios? Bueno, si nada más tengo esas dos opciones y Dios existe, entonces yo creo que estar bien con Dios. Pero cuando nosotros vemos este pasaje, hermano, ¿saben lo que está haciendo Juan y lo que están haciendo estas parábolas? Nos están diciendo, no es suficiente con querer estar con Dios en el reino de los cielos. La pregunta es si tú quieres estar con el pueblo de Dios en la tierra antes de llegar al reino de los cielos.
porque todo el mundo pueda querer estar con Dios en el reino de los cielos, pero Juan aquí es bastante claro. La comunión dice, para que vosotros tengáis comunión con nosotros aquí en la tierra, aquí el día de hoy, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Está diciendo el apóstol Juan, el que quiere estar con Cristo y con el Padre no tiene de problema en estar con el pueblo de Dios en la tierra. Así que tú digas que tú quieres ir al cielo, que tú digas, pastor, ¿cómo será la vida en el cielo? Eso no quiere decir nada. Tú puedes querer la vida en el cielo y odiar a la iglesia del Señor en la tierra, y eso te garantiza que posiblemente no es para el cielo donde tú estás yendo. Tú puedes querer ver a Cristo cara a cara, pero si no quieres ver a los hermanos por los que Cristo murió, eso te dice a ti que estás destruyendo la viña del Señor, lo que vimos la semana pasada. O por otro lado, tú puedes querer estar aquí con los hermanos porque te caen bien, porque son agradables, pero sin conocer a Cristo, eso te dice que estás en medio de la fiesta, pero rechazando al Hijo. Si notas qué tan fácil nos podemos desviar. Yo estoy bien con Dios, ¿y eso quiere decir que estás bien con tus hermanos? No, solo con Dios. Entonces posiblemente no estás bien con Dios. Yo estoy bien con la gente de la iglesia, me caen bien, ¿y te interesa seguir conociendo al Señor Jesucristo? No, entonces eso quiere decir que estás bien con los invitados de la fiesta que vamos a ver ahorita, pero no estás bien con el celebrado en la fiesta. Así que cualquiera de los dos extremos es peligroso y es malo. Una vez más, la pregunta no es si tú quieres estar en el cielo perfecto de Dios. La pregunta es si tú conoces a ese Dios perfecto y si el conocimiento del Dios perfecto te lleva a identificarte, a amar, a conocer, a tenerle paciencia y a caminar con tus hermanos imperfectos el día de hoy. Por eso en esta parábola vamos a ver dos maneras de responder al Hijo. Y las dos maneras son radicales. Vamos a ver en los primeros versículos del 1 al 8 una manera incorrecta o la rebelión contra el Hijo. Y en los versículos del 9 al 14 vamos a ver a las personas que recibieron de manera correcta al Hijo. Solamente hay dos respuestas. O tú estás respondiendo de manera incorrecta al Hijo aun cuando estás aquí el día de hoy, o tú has respondido de manera correcta al Hijo. Así que toma esta parábola, hermano, como un tipo de análisis a tu vida. Porque recuerda, puedes estar destruyendo la viña cuando estás en medio de la viña o en medio de la iglesia sin conocer al Hijo, o puedes estar rebelándote contra el Hijo cuando escuchas la invitación de venir y conocer al Hijo y la rechazas. Y por eso note que el texto une las dos parábolas. En ambas parábolas hay un rey. En la parábola de la semana pasada había un padre de familia que tenía una viña. Ahora hay un rey que tiene un hijo, y dice en los versículos 3 que respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Note la similitud. La semana pasada había un hombre que tenía una parábola, que tenía una viña, y le prestó la viña a unos trabajadores y después se fue lejos y después vino, mandó mensajeros para recoger los frutos de su viña. Ahora nos dice, ese hombre es un rey y no solamente tenía una viña en la que puso trabajadores, sino que tenía un hijo al que le hizo una fiesta e invitó personas a venir. En esto quiero que pongamos atención un poco, hermanos, porque cuando nosotros pensamos en esta fiesta, cuando el texto nos habla de la fiesta que organizó el rey, fácilmente se nos pueden ir los ojos rápidamente a los invitados que no quisieron venir, y podemos pensar, la rebelión de los invitados es grave porque no quisieron venir a la fiesta. Pero hermanos, algo que debemos ver en esta parábola es que lo primero que el texto hace es que, aunque sí nos va a hablar de la rebelión de los invitados, lo primero que el texto hace es hablarnos del amor que el padre le tiene al hijo al que le está organizando la boda.
Si nota que el texto no dice que organizó una fiesta para los invitados, dice que el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Y esto, hermanos, debemos verlo con mucho cuidado. ¿Sabe por qué? Porque es totalmente distinto al Dios que nosotros muchas veces nos imaginamos. Si notamos, el punto de esta boda no es que el rey quería tener una casa llena de invitados solamente. El punto de esta boda es, primero que nada, mostrarnos no tanto el amor de Dios hacia las personas que están invitando a venir, sino mostrarnos el amor de Dios hacia el hijo que Él tiene y está ofreciendo a las personas. Déjenme se lo pongo de esta manera. Cuando usted organiza una fiesta, si alguna vez usted ha organizado una fiesta para sus hijos, un cumpleaños, lo que sea, cuando usted está organizando la fiesta, si lo está haciendo de manera correcta, usted no está pensando en los invitados. Usted está pensando en su hijo. Usted está pensando en apreciar a su hijo, en mostrarle amor a su hijo, en que su hijo sea apreciado por los invitados. En ese sentido, los invitados se convierten en un tipo de instrumento para comunicarle amor a sus hijos. Bueno, cuando el texto describe a Dios el Padre y al Señor Jesucristo, lo que el texto nos muestra es que realmente la intención primordial del Padre no es solamente mostrarle amor a sus invitados, sino mostrarle amor a su Hijo por medio de sus invitados. ¿Sabe qué quiere decir eso para nosotros, hermano? Que nosotros no existimos como iglesia solamente porque Dios nos ama. A veces eso pensamos que la iglesia existe porque Dios la ama, y ciertamente Dios la ama, pero hermanos, la iglesia no existe primordialmente porque Dios nos ama. La iglesia existe primordialmente porque Dios el Padre ama al Hijo y le ha dado a la iglesia como un medio para que el Hijo sea exaltado. No, mucho cuidado como nosotros vemos a Dios, porque a veces nosotros vemos a Dios no como alguien que quiere utilizarnos a nosotros para exaltar al Hijo, sino vemos a Dios como alguien que quiere utilizar a su Hijo para exaltarnos a nosotros. Por eso, rara vez o muchas veces nosotros decimos, quiero que Dios bendiga mis planes. Y muy pocas veces decimos, yo quiero someterme a los planes de Dios. Muchas veces decimos, quiero que Dios bendiga mi trabajo, y muy pocas veces quiero trabajar para Dios. ¿O cuántas veces usted ha perdido el sueño porque dice, tengo que trabajar para Dios? En lo que sea que yo hago, tengo que trabajar para el Señor, y eso es lo que me quita el sueño, porque yo soy un invitado a la fiesta, y el propósito de mi vida no es tanto lo que Dios va a hacer por mí, sino lo que Dios va a hacer a través de mí para que su Hijo sea exaltado. Eso es lo primero que el texto nos muestra de esta boda. Nos está diciendo, Dios preparó la boda, y la boda era sí para que el mundo viniera, pero principalmente para que el mundo viniera y exaltase a su Hijo. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros pensamos en el plan de Dios. Casi siempre, hermanos, que yo escucho a un cristiano hablar de los planes de Dios, son planes en los que si Jesucristo no hubiese muerto, igual funcionarían esos planes. ¿Le ha pasado eso? ¿Ha escuchado eso? Hay planes que no tienen nada que ver con la gloria de Cristo, no tienen nada que ver con que Cristo sea glorificado, así que son muchas veces lo que nosotros creemos como planes de Dios, muchas veces son planes que si Cristo no hubiese ido a la cruz, seguirían funcionando perfectamente. Planes de que el Señor me dé salud este nuevo año, que el Señor me dé más dinero este nuevo año, me dé trabajo. Hermano, si Cristo no hubiese ido a la cruz, tú todavía podrías tener salud. Si Cristo no hubiese ido a la cruz, tú todavía podrías tener dinero. Así que si en eso se resumen tus planes, ten mucho cuidado, porque tú no estás viendo a Dios como un rey al cual servir, estás viendo a Dios como un esclavo al cual someter. No estás viendo a Dios como un rey digno de ser obedecido, así sea que no haya salud, un rey digno de ser obedecido, así sea que no haya dinero, un rey digno de ser obedecido, así sea que haya sufrimiento, sino que estás viendo a Dios más que como un rey, como un esclavo sometido a tus pies, y estás adorando tus pasiones. Así que las dos cosas van de la mano en este sentido.
¿Invitó el rey a las multitudes a la boda de su hijo porque amaba al mundo? Sí. ¿Ama a Dios al mundo? Sí. Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo. ¿Ama a Dios al mundo? Sí. ¿Ama a Dios al hijo? También. Entonces, ¿cómo es que esto debería cambiar la manera en la que entendemos el cristianismo? Note que Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo, ama al mundo lo suficiente como para entregar a su Hijo por el perdón de pecados. Al mismo tiempo, Juan 3:35 dice que el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Así que, ¿quién es el regalo para quién? ¿El mundo recibió un regalo cuando Cristo nació? Sí. ¿Cristo recibió un regalo o Dios le regaló el mundo entero al Señor Jesucristo? También. ¿Y cómo funciona eso? Bueno, hermano, disfruta del regalo que Dios te ha dado en Cristo Jesús y recuerda que tú eres un regalo para Cristo también. Disfruta el amor de Dios sabiendo que Dios te ama hasta el punto que te ha dado una familia. Al mismo tiempo recuerda que Dios le ha dado todas las cosas a Cristo al punto que el punto de tu familia no es solamente que tú disfrutes tu familia para ti, sino que tú vivas para Cristo en medio de tu familia. Eso es entender que somos un regalo para Cristo como iglesia y Cristo es un regalo para nosotros. Una cosa es saber que Dios te ha dado una iglesia porque te ama. Una cosa muy distinta y mucho más profunda es saber que Dios te ha dado una iglesia porque quiere que tú exaltes a su Hijo en medio de la iglesia. Así que, hermano, ¿con qué motivación tú llegaste aquí a la iglesia? ¿Estás pensando en exaltar al Hijo en medio de la iglesia? Porque recuerda, Dios ha dado todas las cosas al Hijo. Esta iglesia le pertenece al Hijo. Eso quiere decir que esta iglesia debería someterse al Hijo. Dios ha dado, tu familia le pertenece más al Hijo que a ti. Por tanto, tú deberías exaltar al Hijo en medio de tu familia y no a ti. Piensa en eso la próxima vez que vayas y no tengas ganas de servir a tu esposa, a tus hijos. Cuando llegues cansado de trabajar y ya no quieras servirlo, recuerda, Dios te dio esa familia a ti como una expresión de su amor, pero esa familia le pertenece más a Dios que a ti. Si no la cuidas de esa manera, sufrirás la disciplina por no haber visto de esa manera a tu familia. Cuando estés con tus hermanos y no tengas ganas de hablarles, que vengas en un sentido sin el interés de hablar con nadie, recuerda, sí, la iglesia es un regalo de Dios para ti, la iglesia es un regalo que Dios te ha dado en Cristo Jesús. Al mismo tiempo, esta iglesia le pertenece más a Cristo que a ti. Y tú vas a dar cuentas, no por cómo trataste a tu iglesia, sino por cómo trataste a su iglesia. Vas a dar cuentas no de cómo trataste a tu esposa, sino que cómo trataste a la esposa que Él te dio y que le pertenece a Él. Por eso es que el problema de estos invitados, hermanos, cuando nosotros lo vemos, el problema principal, ¿saben cuál era el problema de los invitados? El problema no era que no quisieron venir a las bodas porque no les gustaban las fiestas. Note que el texto dice en el versículo 3 que cuando recibieron la invitación, escucharon la invitación, pero no quisieron ir a la fiesta. Es decir, escucharon una invitación y dijeron, no queremos ir. Ahora la pregunta es, ¿por qué no quisieron ir? Alguien podría decir, pastor, a lo mejor no les gustaban las fiestas. No les gustaba la fiesta, eran gente que no era de fiesta, pero en aquel tiempo no era muy común que alguien rechazara la fiesta de un rey. Es como si a usted le hablan el día de mañana por teléfono y dice, el presidente de Estados Unidos lo quiere ver en la Casa Blanca y le va a dar un avión, lo que sea. Así sea que el presidente no le cae muy bien a usted, usted dice, ok, si voy capaz me va mal, si no voy va peor. Así que mejor voy. ¿Cuál era el problema de que no les gustara la fiesta, que no fueran a la fiesta preparada por el Padre? Bueno, el problema no es que no les gustaran las fiestas, el problema es que no les gustaba el festejar. Cuando nosotros vemos a la nación de Israel, realmente, hermanos, la nación de Israel no tenía problema con recibir beneficios como de una fiesta.
Fue la nación de Israel la que en Éxodo 16 se alegró cuando el Señor hizo descender maná del cielo. Fue esta misma nación que aquí se representa como personas que no querían asistir a la fiesta del hijo del rey. Es la misma nación que en Juan 6:15, cuando vieron que Jesús multiplicó los panes y los peces, nos dice que querían llevárselo por la fuerza para hacerlo. Así que el problema de la nación de Israel no era que no les gustaba la fiesta organizada por el rey, era que no les gustaba el hijo del rey. Puesto en nuestro contexto, el problema de muchas personas no es que odien la iglesia. Muchas personas ponen la iglesia como un pretexto, pero hay muchas personas que dicen: a mí no me gustan los cristianos porque son hipócritas. Ese no es el problema. Porque cuando conocen cristianos no hipócritas, dicen: a mí no me gusta porque se creen superiores, porque viven de una manera diferente. Entonces, ¿cuáles prefieren, los hipócritas o los no hipócritas? No, el problema de la gente no es que no le gusta la iglesia. Decía un hombre, decía Gandhi, que a él le gustaba mucho el Señor Jesucristo, pero odiaba a los cristianos. No sabe cuál es el problema de fondo de todo aquel, de cualquiera que esté aquí y no está dispuesto a creer en el Señor Jesucristo. Si tú estás aquí y no has creído, ¿sabes por qué la iglesia te parece aburrida? Porque se trata del rey y no de ti. ¿No le ha pasado a usted a veces que hay una plática a su alrededor y usted está aburrido porque todos están platicando y usted no entiende de qué hablan? Están hablando de fútbol y a usted no le gusta el fútbol y escucha la plática y está aburrido. Están hablando de lo que sea y usted escucha la plática y no entiende y se aburre. Pero apenas le preguntan a usted algo que a usted le interesa y se le va todo el aburrimiento. Bueno, eso es lo que el ser humano más odia, es que las cosas no se traten de él. El problema de muchos no es que les aburre la iglesia, es que les aburre el rey del que se habla en la iglesia. El problema no es ni siquiera que odien los cristianos, el problema es que odian a aquel del que hablan los cristianos. Por eso dice el apóstol Juan que esta es la condenación, que la luz vino al mundo y el mundo amó más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Así que realmente no existe una sola persona que no venga a Cristo por causa de la iglesia, y existen muchas personas que utilizan a la iglesia como una excusa para seguir rebelándose contra el Señor Jesucristo. Eso es lo que estaba pasando con estas multitudes. Ellos decían: la fiesta no hay problema, el hijo, el festejado, con él sí tengo más problema. Por eso, si tú estás aquí y dices: bueno, la gente me trató bien, eso no quiere decir que tú has entendido de qué se trata esto. Si tú estás aquí y no te molestan los cantos, dices: bueno, los cantos están interesantes. Yo he conocido mucha gente que dice: a mí me gustan algunos cantos cristianos. O si tú estás aquí y dices: bueno, la gente fue amable conmigo. Bueno, eso quiere decir que te gusta la fiesta del hijo, pero no quiere decir que te guste el hijo. ¿Sabes por qué? Porque inclusive, si tú has creído en Cristo, ¿sabes cuál es tu mayor problema muchas veces? Que te acostumbras a estar en medio de la celebración del Hijo, te acostumbras a escuchar hablar del Hijo, te acostumbras a cantar y a escuchar cómo se le canta al Hijo, te acostumbras a estar aquí presenciando todo lo que se prepara para el Hijo, pero al mismo tiempo estás muy acostumbrado a escuchar hablar del Hijo y salir de aquí ignorando la voz del Hijo. Hermano, si tú sales como entras cada domingo, tú podrías contarte como uno de estas personas que escucha la invitación pero no escucha la voz del Hijo. Si tú sigues amando las mismas cosas, puedes contarte como uno de estos invitados que escucharon y que dijeron: la fiesta suena bien, pero yo no quiero escuchar la voz del celebrado, no quiero escuchar la voz del festejado. Así que ten mucho cuidado, porque como iglesia nosotros realmente podemos engañarnos. O hay gente viniendo a la iglesia, quiere decir que vamos bien. No necesariamente. La unidad y la comunión en la iglesia no siempre quiere decir que las cosas están bien. Piensa en Babel. Todos tenían comunión,
Y todos estaban de común acuerdo, todos estaban planeando juntos, todos estaban trabajando juntos y esa comunión estaba bien para el mundo, pero Dios la dividió. Piensen en estos obreros que vamos a ver, todos estaban de acuerdo que no querían ir a la fiesta, todos estaban de acuerdo en lo mismo y Dios se enfureció con ellos. ¿Sabes cuál es el problema que nosotros a veces tenemos con la iglesia? Que confundimos el ruido en el nombre del Hijo con adoración al Hijo. Mucha gente emocionada por conocer cosas del Hijo, gente emocionada por escuchar acerca del Hijo, por celebrar alrededor del Hijo, pero hermano, nosotros no nos gozamos cuando la gente se llena de gente, la iglesia se llena de gente, nosotros nos gozamos cuando la gente se llena de obediencia. Mientras eso no pase, el Hijo no está siendo celebrado. El mismo Juan el Bautista lo decía en Juan 3:19 cuando hablaba del Señor Jesucristo usando esta misma imagen de boda. Juan el Bautista decía, a mí no me da gozo, parafraseando, es como dijera, a mí no me da gozo que muchas personas quieran ver los milagros de Jesús. A mí no me da gozo que muchas personas quieran decir que siguen a Jesús. ¿Cuál era el gozo de Juan el Bautista? El que tiene la esposa es el esposo, Jesús. La misma imagen de Mateo 22. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este es mi gozo, está cumplido. Dice Juan el Bautista, mi gozo no es que a Jesús lo siguen muchas multitudes, mi gozo es que a Jesús lo obedecen sus discípulos. Así que, como pastor, ¿me da gusto que gente venga a la iglesia? Sí. ¿Ese es el más grande gozo? No necesariamente. En un sentido, el gozo no es que la gente entre por esas puertas. El gozo es que la gente salga obedeciendo a Cristo por esas puertas. Mientras eso no pase, no estamos celebrando nada. Mientras nosotros sigamos solamente pensando que acumular gente es igual a estar haciendo la obra del Señor y a estar bajo la bendición del Señor, estamos en grandes problemas. Lea el libro de los Hechos, hermano. El libro de los Hechos habla de que los discípulos se multiplicaban, pero dice, la palabra de Dios se multiplicaba. ¿Qué quiere decir eso? Que el crecimiento lo medían no por cuánto se multiplicaban en número, sino por cuánto la palabra de Dios se multiplicaba en ellos. Hermano, tengamos mucho cuidado de nosotros estar midiendo la bendición del Señor con la vara del mundo. ¿Realmente estamos nosotros simplemente llenando una iglesia, llenando las bancas o llenando a la iglesia de la palabra? ¿Estamos celebrando que estamos juntos o estamos celebrando, nosotros celebramos que conocemos y obedecemos al Señor Jesucristo? Porque estas personas, note que no estaban dispuestas a escuchar acerca de la fiesta, pero no estaban dispuestas a entrar a la fiesta porque no querían al Hijo. Otra parábola dice el Señor Jesucristo en Lucas que el problema de la nación era que no quieren que yo reine sobre ellos. Es decir, la nación no tiene problema con que decir que Jesús es rey. El problema de la gente es someterse a ese rey. Yo creo que ese es el problema de muchos cristianos el día de hoy. Cristianos que cuando escuchan a alguien de otra religión decir Jesús no es Dios, dicen ¿cómo que no es Dios? Y sueltan el argumento de por qué sí es Dios. Pero cuando nosotros vemos la vida, realmente lo tratamos como si no fuera Dios. Jesús no es rey. ¿Cómo que no es rey si es el rey de reyes y señor de señores? Pero cuando vemos a nuestras vidas, realmente lo tratamos como si no fuera rey ni señor de señores. Ese es el problema de estos judíos, y por eso note que vemos en ambas cosas, vemos la misericordia del Señor llamándolos y vemos la dureza de corazón rechazando ese llamamiento. Note versículos 4 y 6, dice que volvió a enviar a otros siervos. A los primeros siervos lo envió y los invitados dijeron no queremos ir. Dice, volvió a enviar a otros siervos diciendo, decid a los convidados,
he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Note cómo esto va en ascenso. Hay dos cosas que puedo ver en este pasaje. La primera, todos entendieron el mensaje. Todos entendieron que el rey estaba haciendo un llamado. La segunda, cómo recibieron la palabra en la mente mientras el corazón estaba en otro lado. Hermano, note que estas personas eran perversas y fueron violentas contra los mensajeros. Puesto en el contexto de la nación de Israel, estas personas entendieron el mensaje de los profetas que Dios había mandado en el Antiguo Testamento. Entendieron el mensaje de Juan el Bautista, entendieron el mensaje del Señor Jesucristo. ¿Saben cuál era el problema? Que entendían con la mente, pero el corazón estaba en otro lado. Note que el texto no dice que lo primero que estas personas hicieron fue matar a los mensajeros del rey. No, sabemos que eventualmente los mataron. De hecho, Jesús más adelante en Mateo 23:37 va a describir a la nación de Israel como una nación asesina que mataba a sus profetas. Le dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Llegaron a matar a los profetas, pero no comenzaron matando profetas. Llegaron a ser desobedientes en gran extremo. Pero hermanos, ¿sabes cómo comienzan las grandes desobediencias? Con pequeños descuidos. Note que no empezaron como los más rebeldes de todos, sino que empezaron escuchando la palabra sin prestarle atención a la palabra. Lo primero que hacen, el primer paso hacia la rebelión, hacia la rebeldía abierta, siempre es la indiferencia descuidada. Note versículo 5, dice: mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Escuchaban a los profetas y les prestaban atención y parecía que estaban escuchando, pero mientras escuchaban al profeta estaban pensando en sus negocios o en la labranza. Hermano, ¿les suena conocido eso? La palabra de Dios siendo predicada y ellos pensando en sus negocios. Tengo que ir a trabajar. La palabra de Dios siendo predicada y ellos pensando en la labranza. Tengo que ir a cuidar los animales. Hermano, esos son los primeros pasos de la rebelión. Decía Thomas Brooke que el primer paso hacia la apostasía rara vez es el odio abierto, sino descuidos silenciosos de la palabra de Dios. Tú no tienes que matar a un profeta para ser rebelde. Tú solo tienes que ignorar la palabra de Dios y eres rebelde. Tú no tienes que perseguir o matar a un cristiano para que estés en rebelión contra Dios. Tú lo único que tienes que hacer es cerrar tus oídos cuando otros cristianos te hablen la palabra de Dios. Déjame te lo digo de esta manera. Tú no tienes que faltar a la iglesia para estar en rebelión. Tú lo único que tienes que hacer es estar en la iglesia pensando en lo que tienes que hacer después de la iglesia para ser un rebelde. Eso es lo que hacían estos. Así empezaron. Cuando venía el mensajero, ellos estaban pensando en el trabajo. Cuando venía otro mensajero, ellos estaban pensando en qué iban a hacer después. Llegó el punto en el que escuchar la palabra de Dios, la escucharon tanto que llega el punto en el que después de escucharla tanto, en vez de ser quebrantado, eres endurecido por la palabra que escuchas. Por eso dice Salomón en Proverbios 29:1 que el hombre necio, después de tanta reprensión, endurece su corazón. Hermano, si tú te acostumbras a escuchar la palabra de Dios mientras tu corazón está en otro lado, tú ya estás endureciendo tu corazón. Y dice Salomón que esas personas, entre más los reprenden, más se endurecen.
Y entre más los reprenden, más se enojan, al punto en el que llegan al endurecimiento y al punto al que llegan a la rebelión abierta. Por eso es que no hay nada más peligroso que un pecador acostumbrado a escuchar la Biblia sin responder a la Biblia. No hay nada más peligroso que eso. Dice el apóstol Pedro que aquellos que escucharon, una vez escuchando, dieron un paso atrás. Dicen, mejor les hubiese sido jamás haber escuchado. Así que si tú el día de hoy sales de aquí como entraste, si tú el día de hoy sales de aquí sin interés en la palabra que escuchaste, mejor hubiese sido para ti jamás haber escuchado que escuchando dar un paso hacia atrás, regresar atrás. ¿Por qué? Porque una cosa es ser condenado por no haber escuchado, otra cosa es ser condenado mientras escuchas. Eso fue lo que le pasó a estas personas. Dice que al oír el rey se enojó y enviando ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Es decir, esto es interesante porque nos muestra un contraste. Vinieron los mensajeros y los judíos no escucharon. Pero note, los judíos no escucharon la palabra, pero Dios sí escuchó como ellos no escucharon. Los judíos voluntariamente rechazaron la palabra y dejaron de oír, pero Dios escucha como tú recibes la palabra. Esa es la tragedia. Que aunque tú no escuches la palabra, Dios sigue escuchando cómo tú tratas la palabra. Y cómo tú tratas la palabra, dice cómo Dios va a tratar contigo por rechazar la palabra. Dice que se enojó y enviando a sus ejércitos, esta vez envió ya no mensajeros para traer salvación, sino justicieros para traer juicio. ¿Y por qué los mandó, hermano? Porque no hay nada peor que un pecador acostumbrado a escuchar la palabra de Dios, esperando el juicio de Dios por causa de su rebelión. Por eso, si tú no has creído en el Señor Jesucristo, cree en Él el día de hoy. Porque tú no vas a salir de aquí más ablandado. Si tú escuchas y no crees, tú puedes estar saliendo de aquí más endurecido. Tú puedes estar saliendo de aquí más lleno de pecado. Tú puedes estar utilizando la palabra de Dios no para conocer la salvación, sino para acumular ira en el día del juicio de Dios. Es lo que dice el apóstol Pablo. Si tú menosprecias su paciencia, si tú utilizas la paciencia del Señor para pecar, tú estás acumulando la ira de Dios en contra de ti. ¿Cree en el Señor Jesucristo? Cree en Él hoy. Porque es mentira que Él toca la puerta hasta que tú lo dejes entrar. Estas personas pensaron, el rey quiere celebrar su hijo. El rey nos está mandando invitaciones. El rey ya nos mandó otra invitación. Y yo creo que llegó el momento en el que dijeron, suena más como que el rey me necesita a mí, no yo a él. Suena más como que el que está en necesidad de atención es el rey, no yo. El que está en necesidad de que alguien vaya a su fiesta es Dios. Suena como que Dios es el que quiere llenar el cielo. Como que Dios es el que tiene la necesidad del pecador y no el pecador de Dios. Por eso es que alguien decía que en el pasado nosotros hemos distorsionado tanto a Dios que en el pasado nosotros le dábamos gracias a Dios por salvarnos. En el presente le damos gracias a los pecadores por permitir que Dios los salve. En el pasado decíamos, gracias Dios por tener misericordia. En el presente la invitación a los incrédulos es decirles, dale la oportunidad a Dios y te vas a sorprender. Si tú estás creyendo en ese Dios, ten mucho cuidado porque ese Dios no existe. Dale la oportunidad a Dios. No, Dios no necesita tu oportunidad. Tú necesitas su misericordia. Dios no necesita que tú le des una oportunidad. Estas personas creyeron que Dios necesitaba una oportunidad y terminaron destruidos. No necesita Dios de ti, tú necesitas de Él. Cree en Él el día de hoy, porque ¿sabes qué es lo más trágico? Que tú puedes sentir que cuando alguien te predica el Evangelio, tú no creer en Él, tú rechazarlo a Él, tú puedes sentir que tú estás frustrando los planes de Dios. ¿Y sabes qué es lo que sucede?
Entonces dijo a sus siervos, versículo 8, las bodas a la verdad están preparadas. Dice, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. ¿Sabes qué era lo que pensaban ellos? Si nosotros no celebramos al Hijo, nadie más lo va a celebrar. ¿Y sabes cómo terminó su historia? El Hijo siendo exaltado y los convidados aplastados y las bodas llenas. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que realmente si tú rechazas la gracia de Dios, tú igual vas a terminar pisoteado y alguien más va a conocer la gracia de Dios. Lo que eso quiere decir es que cuando una persona rechaza el reino, no está haciéndole daño al reino. Por eso, que personas el día de hoy hablen abiertamente en contra del cristianismo, hermano, eso no le hace daño al cristianismo. El cristianismo no depende de que sea aplaudido. El cristianismo no depende de que el presidente nos le caigamos bien. No depende de que el mundo nos acepte. El cristianismo depende del rey que ha preparado las bodas, y él dice que a la verdad están preparadas. Está diciendo, yo no necesito a ellos para que mi hijo sea exaltado. Por eso es que tú no le haces daño al Señor Jesucristo con tu desobediencia. Tú no le haces daño, aun si tú destruyeses o persigues la iglesia, tú no le haces daño al Señor Jesucristo. ¿Sabes por qué? Porque la gracia del Señor tiene las dos caras. Exalta al pecador que confía en Cristo, y ese mismo Señor pisotea al pecador que escuchó de Cristo y no creyó. Ya antes le había dicho el Señor Jesucristo. Mateo 21:43. Estos judíos sentían, no, nosotros somos el pueblo de Dios, y si nosotros no le prestamos atención a Jesús, Él se va a morir. Nosotros somos el pueblo de Dios, somos los sacerdotes, y si nosotros matamos a Jesús, su misión se va a terminar y va a quedar incompleta. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Así que, hermano, cuando tú piensas en el reino del Señor Jesucristo, este año que empezamos, tú no te preocupes tanto por quién gobierna. Honra a tus gobernantes, pero no les des el poder de hacerte sentir que pueden destruir la iglesia. No te preocupes tanto si predicamos el evangelio y nadie viene, no te preocupes tanto por eso. Sí que nos duela, sí que lloremos, pero no midas el crecimiento de la iglesia por cuántos nuevos se van a añadir este año. Mide el crecimiento de la iglesia por cuánto están creciendo los que ya han sido añadidos. Y si tú no crees en esto otra vez, mira cómo el Señor Jesucristo mira tu incredulidad. Mira cómo Dios mira tu incredulidad. A veces nosotros nos imaginamos a Dios como ahí en el cielo preocupado. Ya le mandé mensajeros y no cree. Ya le mandé el evangelio y no cree. Entonces nos imaginamos a Dios preocupado, pero no, realmente lo que el Señor Jesucristo dice: o ustedes creen en mí y los perdono por su pecado, o ustedes sufren las consecuencias del pecado mientras otros pecadores son exaltados. El mismo Jesús que habla promesas de amor, habla promesas de juicio. Así que todos aquí vamos a conocer las promesas de Jesús. Todos nosotros vamos a experimentar lo que es ver al Señor Jesucristo fiel a sus promesas. O tú conoces sus promesas de verdad, crees en Él y conoces su promesa de amor, o tú lo rechazas y conoces su promesa de juicio. Es lo que termina diciendo el libro de Apocalipsis, en Apocalipsis 22, 13, 14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Dice, mas los perros estarán fuera. ¿Sí no es que es la misma figura? Hay unos que entran a la boda, los que fueron
traídos por los siervos a partir del versículo 8, aquellos que fueron buscados en todos lados, aquellos que eran buenos y malos, aquellos que eran mendigos. Dice, ellos entran a las bodas, sus ropas son las lavadas. ¿Y cómo le llama a los que no entran? ¿Tú quieres saber qué piensa el Señor Jesucristo si tú no has creído en Cristo? Si tú no quieres creer en Cristo, ¿quieres saber lo que Él piensa de tu incredulidad rebelde? Versículo 15 de Apocalipsis 22. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Eso piensa Jesús. Jesús no está perdiendo gozo por tu rebelión. Jesús no está siendo menos glorioso por tu rebelión. Por eso ten mucho cuidado en la figura que tú tienes de Dios. ¿O es que Dios realmente como que está ya estresado? No, Él va a pisotear a los rebeldes, Él va a exaltar a los que ponen la fe en el Señor Jesucristo, y el mismo Dios que exalta con su mano, aplasta con sus pies. Así que mucho cuidado con cómo nosotros tratamos lo que se habla desde la palabra de Dios. Porque estas personas trataron con ligereza la palabra de Dios y terminaron endurecidos y después terminaron bajo destrucción. Y en este punto, una vez más, ¿cuál era el problema de estas multitudes? No era que no les gustaban las fiestas. ¿Cuál es el problema de muchos que puedan estar aquí? No es que no les guste la iglesia. Es que están en la iglesia, conocen a la iglesia, llegaron a la iglesia, pero nunca llegaron al Señor de la iglesia. Realmente eso es lo que nos ilustra este pasaje. Que realmente el problema de estos que escucharon la parábola no es que no les interesaban las cosas religiosas. Recuerda que estaba hablando con los sacerdotes, y los sacerdotes les interesaban las cosas religiosas. Les interesaba celebrar la Pascua. Les interesaba celebrar las fiestas judías, traer sacrificios, y de hecho hay un sentido en el que Jesús nos está diciendo que las fiestas del rey, las bodas, hay personas que no quieren al Hijo, pero todavía quieren estar en medio del pueblo del Hijo. Dice que entró el rey, versículo 11, para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Si nota que el punto no era que no querían ir a la boda, el punto es que querían ir a la boda en sus propios términos. La razón por la que dice que este hombre entró y no estaba vestido de boda es porque en aquel tiempo, cuando un rey invitaba a una boda, el rey usualmente proveía los vestidos para que uno fuera vestido. Es decir, no era como hoy que usted va a las bodas con vestido como usted quiere, sino que el rey lo invitaba y el rey preparaba ropa para todos, de tal manera que el que mandaba en la boda era el rey, y todo mundo se veía como el rey quería. Usted lo puede ver esto en Esther, capítulo 7, cuando se organiza una cena, todos se les provee ropa para que vayan vestidos conforme a la vestimenta que provee el rey. Y esto es lo que está pasando con ellos. Jesús dice: hay quienes están en medio del pueblo de Dios, pero no quieren ni a Dios ni al Hijo, solamente quieren estar en medio del pueblo de Dios. Hay quienes escuchan que Dios hace un llamado para estar en su reino y quieren estar en el reino, pero no quieren a aquel que celebra en el reino. Por eso que te decía al principio, la meta no es que tú quieras ir al cielo porque el infierno te da miedo. De hecho, hazte un examen tú el día de hoy. ¿Quieres ir al cielo porque ahí está Jesús, o quieres ir al cielo porque la otra opción es el infierno? Yo no te estoy preguntando si quieres ir al cielo, te estoy preguntando si quieres a Cristo. No te estoy preguntando si quieres ir al cielo para no sufrir las llamas del infierno. Te estoy preguntando si el día de hoy estás en la tierra, y mientras estás en la tierra quieres comportarte como ciudadano del cielo. Porque eso es lo que hacen los ciudadanos. Los ciudadanos no dicen: Señor, llévame al cielo ya. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Así como en el cielo, también en la tierra, hágase tu voluntad.
hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Así que decir yo me quiero ir al cielo no quiere decir nada. La pregunta es, ¿quieres la obediencia de la tierra ¿quieres la obediencia del cielo en la tierra? Porque si no es así, posiblemente tú quieres huir del infierno porque hay sufrimiento, pero no quieres obedecer como se obedece en el cielo. Y eso era el problema de este hombre. Entró a las bodas, pero no quería celebrar al rey, no quería someterse al rey, no quería que el rey le dijese qué hacer. Hermano, básicamente esa es la vida de muchos cristianos. Gloria a Dios que van al cielo, pero que en la tierra el Dios no se meta. Gloria a Dios que vamos al cielo, pero que en la tierra nadie se meta y nadie escuche y nadie me diga nada y nadie me cite la escritura y nadie me exhorte con la escritura. Y gloria a Dios que vamos al cielo, pero con el corazón lleno de los deseos del infierno. Básicamente Jesús está diciendo, este hombre estaba vestido y engañó a todo el mundo. Se metió a las bodas, engañó a todo el mundo en medio de la boda. ¿Sabe a quién lo engañó? Al rey. Al único que tenía que engañar no pudo. Engañó al mundo entero, menos al rey. Se cubrió con sus propias obras de justicia. Es como Jesús más adelante va a decir, un sepulcro blanqueado. Se cubrió el muerto que llevaba dentro con ropa bonita, pero aquel que mira el corazón no lo pudo engañar. Por eso le dice, entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Hermano, ¿tú estás vestido con las vestimentas de tu autojusticia o con las vestimentas del Señor Jesucristo? ¿Tú estás aquí porque tú viniste a tu manera o tú estás aquí porque tú fuiste atraído por el Señor? Porque cuando el Señor, cuando habla de que muchos son los llamados, está diciendo, el mundo entero entiende que hay un llamado para ir al cielo. ¿Cuál es el problema? Que el mundo entero quiere llegar por sus propios medios y solamente aquel que ha sido escogido, solamente aquel que ha escuchado y ha entendido la palabra quiere venir por los medios cubiertos, no con sus propias vestimentas, sino con la justicia de Cristo. Por eso Pablo dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Dice el apóstol Pablo, no solamente actúen como si fueran pacientes, sean pacientes, no solamente actúen como si fueran misericordiosos, sean misericordiosos, porque la vestimenta provista de Cristo en la cruz no solamente incluye el cielo, no solamente incluye un pase al cielo, sino el cielo en la tierra por medio de sus discípulos. Así que, una vez más, si tú no has creído en Cristo, créemelo, porque Él es la vestimenta del cielo. Su justicia, su vida, muerte y resurrección es la vestimenta del cielo, y hasta que tú no creas en Él, podrás tener deseos de ir al cielo, pero esos deseos de ir al cielo te estarán llevando cada vez más al infierno si no crees en Él. Amado Padre, Señor, te damos gracias por tu palabra, Padre. Gracias por nuestro Señor Jesucristo, por su fidelidad y amor hacia nosotros. Te rogamos, Padre, que nosotros podamos experimentar el gozo no solamente de haber reunido aquí a personas en su nombre, sino de salir de aquí siendo personas que escuchan no solamente su nombre, sino su voz y obedecerle. Pedimos en Cristo Jesús. Amén.